Muy buenísimas, queridos televidentes de Agenda Económica. Este es el año 2023. Este es el primer programa que vamos a hacer de este año, porque nosotros tratamos de descansar, Luis Manuel Piantini y un servidor, un poco ya en Navidades, que se es cerrando el año. Hay que descansar, ¿verdad, Luis Manuel? Sí, bueno. Hay que descansar. Hay que descansar. Ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Así que le vamos a agradecer su compañía siempre. Una compañía muy leal de 17 años. El próximo mes cumplimos 17 años, Luis Manuel. Que así mismo hicimos el primer programa así de mismo Agenda Económica. Lo hacíamos antes de lunes a viernes, ahora lo hacemos semanal. Sí. Vamos a hablar de varios temas. Yo le deseo a todos un feliz año, un año próspero, un año de mucha abundancia, de mucha salud, de mucha armonía, de mucha paz. El dominicano está necesitando precisamente mucho de eso, paz. Porque seguimos siendo una sociedad un poquito efervescente, agresiva. Vamos a ver cómo vamos dejando eso. Vamos a hacer una especie como de terapia de ira antes de nosotros enfrentarnos verbal y físicamente a los demás. Vamos a hacer cómo podemos con el prójimo llevarnos mejor. Esos son los deseos de Ezequiel Molina para el año 2023 a todos ustedes. Luis Manuel. No, yo me uno a ti, Ezequiel, realmente en esos deseos. Es también mi deseo al pueblo dominicano de que podamos tener una convivencia de paz espiritual y de mucha salud física. Que la pandemia con sus nuevas, variantes. Sí, variantes, exacto. Variante. Sus nuevas variantes no se propaguen en República Dominicana. Ahora mismo está acabando en el este de los Estados Unidos, en el noreste. Y parece que esta nueva variante es muy resistente, inclusive a las vacunas que se han puesto. Y por el factor T, algo que señalan ahí, que es más débil en las personas mayores, no importa la cantidad de vacunas que tú te hayas puesto, porque ese factor es el que parece que está combatiendo a la variante, ¿no? ¿Verdad? Pero en los adultos mayores ese factor cae y entonces debilita el combate del cuerpo, del sistema inmunológico contra Tú sabes que la nueva variante. A ti nos dio COVID, y a mí me dio COVID en el diciembre del 20. Y yo me quedé, y la verdad que lo ignoraba, me quedé con una secuela en los pulmones que era imperceptible, pero siempre me daba como una gripe cada 3 meses. Fui a la neumóloga hace 2 o 3 meses, porque tenía la gripe. Y ella me dijo, ¿tú nunca te trataste la gripe después del COVID? No, porque se me quitaba. Yo, bueno, dice, debiste tratártela, porque lo que veo en tu estudio, en un estudio que me hizo de los pulmones, dice, hay como una especie como de sedimento mucoso que no se elimina, y eso es lo que te va dando la gripe y la gripe. O sea, le digo esto porque a todo aquel que le dé COVID o que le dio COVID, que le está dando gripe con una regularidad, aunque sea pequeña, vaya al neumólogo para que lo traten, porque si no lo mantienen como si fuese una especie de esclavo de esa gripe. Sí, hay secuelas, inclusive ahora mismo, Ezequiel, yo estoy hasta preocupado porque varios amigos se han enfermado rápidamente de cáncer, que lo ha matado en términos de 3 semanas, sí. De 3 semanas y de 1 mes. Gente que estaba enferma, que estaba sana, y de improviso le sale un cáncer que ya se ha multiplicado, que se desconocía. Sí. Y uno no sabe si eso es un factor de reacción también el COVID tiene pero mucha bueno, secuela. A la vacuna, pero hay que ponérsela como quiera. Yo tengo 4 vacunas y 2 de influenza. Porque si uno no muere del COVID, sí. Pues sabe Dios. Me siento muy bien, pero ahora hago mis ejercicios y todo. Vamos eso. Entonces bien. A los temas de ahora. Nosotros, lógicamente, en estos 48 programas que vamos a hacer en el año, vamos a hablar regularmente de economía, algunas cosas hacemos como comentarios colaterales. Pero yo en este año no quiero empezar, este primer programa, no quiero empezar de economía, aunque vamos a hablar de ello al final del programa, pero yo quiero ver qué vamos a hacer, qué va a hacer el gobierno, las autoridades, todas en general,
con el asunto del tránsito, de la basura, de los motoristas y del comercio informal. ¿Por qué yo menciono el comercio informal? Se lo voy a explicar en un ratito. Voy a empezar primero por el tránsito. Y voy a empezar por una medida de Hugo Veragoico que apoya que a partir de las 11 de la noche en el Gran Santo Domingo se detengan a todos los motoristas. O sea, estará prohibido usar motores después de las 11. No, lo que es que tú no puedes usar 2 personas en un motor. No, señor. Eso es lo que yo había leído. Hasta con uno. Hasta con uno lo paran. Ya en mi negocio, restaurante, 4 empleados que tienen motores que salen después de las 11. Después de las 12 salen. Hubo 2 en el 26, porque parece que están haciendo como una prueba. El día 26 de diciembre lo agarraron, le quitaron los motores y lo dejaron en a pie. Oigan bien, ¿eh? Se le quitan los motores y lo dejan a pie. Ellos fueron el 27 a buscar sus motores, el 28, el 29, el 30, el 31, el 2, el 3, el 4. El 5 se lo devolvieron. El 5, porque lo mandé con un mayor de la policía. El día 5. Pusieron a esos muchachos a pasar trabajo, con sus motores legales, con todos sus papeles, pero ellos estaban haciendo una prueba de que después de las 11 hay que parar los motores. Ya usted se imagina este relajo y este caos. Eso no es posible. Así no se va a detener una delincuencia. Eso es mentira. Hay delincuencia después de las 11 de la noche, con carro, con motor y con todo. Pero la mayoría de los atracos, los motoristas lo hacen antes de las 11. Pero mira, las cámaras no están ahí. Pero no es solamente eso, Ezequiel. Aquí los empleados de restaurantes, de hoteles, ¿es en motores que andan? Lo que andan es en motores, porque les resulta más barato y además es lo que se encuentra en la calle. Y lo que ellos pueden no comprar. hay tanto tránsito en la calle de guagua pública ni nada a esa hora. Y tienen el motor para independizarse, para no depender de porque estoy hablando de restaurantes que cierran a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Entonces, claro. ¿Dónde van a encontrar esa gente un transporte? Exactamente. Entonces, eso no es justo. O sea, tú lo que tienes es que, como yo leí un editorial del Listín Diario que me gustó mucho, que decía que aquellos motoristas que hacen ese tipo de servicio se le dé una identificación especial para que puedan conducir en ese momento. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, y que se pueda desactivar incluso por el sistema. Por si acaso se cancela ese empleado, que se desactive el sistema. Y que haya un seguimiento como un GPS. Correcto. Un GPS, ¿no? Correcto. Que tú le das seguimiento a eso. Bueno, acaba de salir el tipo. Exacto. Porque no es posible ante la falta de tránsito. Mira, para yo llegar aquí, yo salí a las 6:30 de allá, ahí en el Piantini, y estamos aquí abajo, frente a lo que era el seminario, que es la Ucamaima, aquí mismo. Sí. O sea, que son 10 cuadras. Mi hermano, para llegar aquí fue 1 hora en el tránsito, en el desastre que hay. Entonces, así no se puede. Otra cosa, a mí me detuvieron en la John F. Kennedy, un motorista de 2 policías que iban ahí, estaba eso en un tapón enorme. Entonces se fijaron en mi jipeta y me mandaron a parar. Digo, pero ve acá, ¿y por qué? Pues yo estoy aquí, que no estoy ni caminando porque me digan que es por velocidad. Y otra vez me hicieron otra seña que me parara. Digo, déjame ver, pues ya me evitar un problema, y me paro. Digo, ¿qué es lo que pasa, hermano? Estaba enfurecido porque le quita el tiempo. Además, ¿qué ha hecho usted para que usted lo pare? Exactamente. Exacto. Eso no puede ser. Entonces, además del tapón, te paran. Hace más tapón. Sin hacer nada. No para depurarlo. Para depurarlo. Yo iba manejando mi jipeta. Porque usted puede ser que no sea su jipeta y que, mire, usted me lo va a agradecer porque si a usted que le pasa, pero puede ser que sea un ladrón. O sea que el tipo, los 2 tipos estos, carajo a la vera, me estaban diciendo, que excúsenme, pero es que uno se enfurece. Sí. Que yo me estaban depurando a mí. Oye, me vieron cara de esa vaina, un hombre de esta edad, ¿no? Que aparenta que es lo que... Sí. Entonces, pero no puede ser, hermano. Eso no puede ser. Lo otro es, y yo le decía, miren, ustedes saben lo que ustedes tienen que depurar, esos camiones que van a la izquierda,
en la vía rápida, que ustedes lo están viendo, que hay un reglamento que lo prohíbe. Ahora yo te voy a decir... En condiciones deplorables. Yo te voy a decir, Ezequiel, aquí se están deteniendo a la gente de que porque están violando los reglamentos. Pero eso se están violando y no le hacen nada. Entonces es ilegal el que te está deteniendo a ti de que porque está violando el reglamento, cuando ese mismo no aplica el reglamento que se está violando a esos camiones. ¿Por qué no se lo aplican a los camiones? Porque te abran la boca, porque te arman un lío, No, que yo, que yo. Regularmente son de guardia. Pero mi hermano, mire, en la Duarte ahora, a esta tarde, habían 2 camiones que se dañaron en el lado izquierdo de la vía, en la vía rápida, y ahí estaban los policías ayudando a esa gente, y seguían los camiones en la vía rápida. Y entonces te hacen un show cada vez que tienen un reglamento, como el de ahora. Una cosa muy grande, que yo que. Y después, al menos se acuerda nadie de eso. Así y es. todo el mundo incumple la medida. ¿Y por qué no le aplican eso a los camiones? ¿Por qué no le aplican? Que está deteniendo la vía principal y poniendo en peligro, porque está en la vía de velocidad. Pero bueno. Lo que hay es, además de todo, y que me excusen, es un macuteo. Y yo sé por qué lo digo. Bueno, hay un macuteo. Duraron 9 días para que entregaran el motor. Para que le entregaran los motores. ¿Tú sabes por qué eso lo entregaron al final, sí. verdad? Ah, sí. Un macuteo. No, además, mira, yo fui, cuando el asunto del accidente mío que me volqué, yo fui a donde están los carros y los motores ahí en el canódromo. Eso da pena, hermano. Como se han dañado todos esos motores. Ya lo van a cambiar la circunvalación. Pero que se han dañado. Es una crueldad. Es que no lo encuentran. Aquí no hay capital en este país y se lo han quitado infelices. Sí. La cantidad es, óyeme, cientos de miles de motores ahí dañándose a la intemperie. Y aquí nadie dice nada. Yo creo que el Litín una vez publicó eso, pero aquí no le hacen caso a Pero eso. ¿Tú supiste que el defensor del pueblo, la policía de ahí, lo humilló? Él fue a resolver un problema y lo humillaron. Sí, pero no le dieron golpe de chepe. Pero que tú vas y tú ves ese desastre que hay ahí. Tú dices, ¿y cómo es posible que eso suceda en este país? Cuando hay desahorro, porque la gente no tiene ni para ahorrar. Se compra un motorcito que se lo compra a plazo, a plazo se lo compran, que no lo puede pagar de una vez. Y ahí se lo confiscan y se daña el motor. Sí. No. Mire, el otro problema que nosotros tenemos aquí en el país completo es el asunto de la basura. La basura tiene dos problemas básicos, 2 puntos básicos. Es la ineficiencia de los ayuntamientos de disponer de esos residuos sólidos, improvisando a vertederos, y aquellos ayuntamientos que no son deficientes, que tienen un vertedero deficiente, son eficientes en la recogida, pero deficientes en la disposición final. Pero también, ¿qué vamos a hacer en este país para que el dominicano deje de tirar basura en las calles? ¿Por qué que no puede seguir siendo así? Yo los otros días fui al Play, óigase bien, fui al Play. Y donde tú das la taquilla, donde se da la taquilla para tú entrar al Play, está lleno de basura, porque la gente llega hasta ahí con una botella en la mano o con algo de comer en la mano. Como no le permiten entrar las botellas ni nada de comer en la mano, porque si tú llevas tal vez algo que tú puedas ocultarlo, pero no se permite y la gente sabe que no se permite, bueno, pues mire, la mitad de un sándwich, o la mitad de un hot dog, o la mitad de una pizza, botellas de agua, tragos, pero todo lo tiran ahí mismo lo tiran. Y eso tiene que venir con multa, esa es una. En el mismo parqueo del Play, eso es un basurero. Usted va por todas las calles de la República Dominicana entera, un basurero completo en términos de contenedores. Usted va por las autopistas y usted ve a la gente tirando basura desde los vehículos. Usted va por las calles y lo mismo. No podemos seguir siendo una ciudad tan sucia. Así que queremos nosotros tener 8 millones de turistas. Viendo una ciudad, un país tan sucio. Usted va a todos los países, a todas las ciudades de este país, y todas tienen el mismo problema. Aquí no puede ser que sigamos, porque aquí estamos viviendo en una anomia. Es que no es posible. No es posible que aquí sigamos con todos los contenedores llenos de basura, con todos los sitios llenos de basura.
donde hay un sitio público, todos los parques están llenos de basura. Ahí hay un parque en la zona colonial. Estamos hablando del Alcázar de Colón, esa plazoleta que hay ahí, y estamos hablando del Parque Duarte que está en la Hostos. A las 2 de la mañana, cuando ya no hay nadie, no hay manera de que tú veas eso como algo digno de ser un parque. Porque ahí se junta gente y comienza a tirar los vasos, las botellas, todo lo tira. Pero ¿y cómo es posible? Eso es la mala educación. Aquí hay un problema muy serio en términos de educación, porque el problema del tránsito aquí también, Ezequiel, que tú ves, es por falta de educación también, tú sabes. Sí, pero también falta mucho el problema. Pero tiene que ver con un régimen de consecuencias. Está bien, pues un régimen de consecuencias y además de unos policías que ponen a dirigir un tránsito que no saben lo que están dirigiendo, ni su nariz sabe dirigir su nariz. Entonces, mira, con relación a la basura, antes de que termine ese tema, una de las cosas que vi transitando, porque fui a Rancho Arriba la semana pasada y me di cuenta que por el 30 de la autopista Duarte hay un basurero municipal ahí. Sí, así es. Y han quitado los árboles así y todo mismo, eso, y hay un basurero, han creado un basurero al lado de la autopista. Así es. Pero eso no tiene madre. Así es. Entonces, como tú dices, hay sitios, mira, por mi casa, ahí en el Piantini, hay una calle detrás de donde vivía Tunti Sánchez, por ahí de la Gustavo Mejía Ricard, la otra calle que le da atrás. Llena de basura. Hoy yo ni tránsito por ahí por la cantidad de basura que hay. Llena de basura. Y otra cosa más, el Nizao. Parecen lugares de transferencia. Arriba, le están sacando arena, camiones que tú ves sacando arena. Eso es un relajo. Entonces, lo que yo digo es... Este país se le está cayendo arriba a las autoridades y ni se dan cuenta. Bueno. Yo no entiendo. Es penoso. Son problemas que no se resuelven. Es penoso. Y cada vez es peor la situación. No hay forma de resolver el problema. Mira otro temita, mira, así. Tú agarras todo lo que es... Yo me quiero mudar de la capital porque eso es imposible. Ya vivir aquí es morirse. Mira, el asunto de la basura, Luis Manuel. Suicidarse. Tú agarras un coquero, que regularmente ahora son haitianos, los coqueros. Entonces los coqueros tienen un triciclo que tengo entendido que es alquilado. Entonces él te vende el coco, tú te bebes el coco ahí mismo y él le agarra el coco y lo tiene en su triciclo. Pero él llega a una esquina, ese vendedor de coco, para que no piensen que porque sea haitiano que estoy diciendo, porque no importa si es haitiano, el dominicano que es vendedor de coco hace lo mismo. Llega a una esquina y él limpia su triciclo y tira todo en la esquina. No importa si esa esquina es Winston Churchill, Abraham Lincoln, Malecón, Independencia, 27 de febrero. No importa. Es donde a él le dé la gana que va a tirar la jícara de coco. Es así. Y si tiene vaso, la tira también ahí. Entonces es un individuo que no paga impuestos, que está ensuciando una ciudad turística. Una ciudad que nosotros decimos que queremos recibir 3 millones de turistas en esta ciudad. Pero Ezequiel, con cosas tan simples. En la zona colonial lo hacen igual. Mira, ni la energía, en el Conde lo hacen igual. Ni la energía la resuelven, ni el problema de la basura lo resuelven, ni el problema del transporte lo resuelven, del tránsito. Pero es un problema muy serio y cada vez es peor. No sé qué es lo que no vamos a hacer. Cada vez es peor. Bueno. Vamos a hacer el corte y vamos a agarrar desde ese comercio informal, de ese coquero, hablar de la economía informal en República Dominicana, para de ahí ver cuáles son las situaciones que tenemos con esa economía. Continuamos en Agenda Económica. El comercio informal o la economía informal de la República Dominicana el año pasado terminó en un 58%. El gobierno habló a final de año de que necesita hacer una reforma fiscal, pero que no se va a poder hacer reforma fiscal porque es un año preelectoral y un año electoral. O sea, tenemos 23 y 24, preelectoral y electoral. Y nadie hace reforma fiscal
en momentos de ese ambiente político. Pero yo creo que basado en las exposiciones que ha hecho el gobierno sobre la necesidad de recursos, a partir de que ha tenido que sustentar el presupuesto del 2023 con 363,000 millones de pesos en deuda, ya sea pública, ya sea externa, ya sea interna, porque el Congreso le aprobó de cualquier forma, que son casi 7,000 millones, un poquito más de 7,000 millones de dólares. Yo creo que entonces el gobierno tiene, vía Dirección de Impuesto Interno y vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hacer un plan de cómo vamos a ir formalizando u organizando los sectores de comercio informal o de economía informal. Y eso, si no lo quiere hacer general, lo puede ir haciendo por sectores. Y yo empezaría por el sector profesional, para que ustedes vean, para que después no sientan que yo quiero que le cobren al coquero nada más. Yo empezaría por el sector profesional, que es informal, a partir de que cobra, tiene honorarios que no reporta. Y eso no es tan difícil. Eso no es tan difícil. Yo entiendo que una persona que gana, cualquiera que sea, abogado, profesional de carrera de servicio, médico, etcétera, yo entiendo que si mañana gana 10 millones de pesos al año y no está pagando el impuesto sobre los 10 millones, que le detecten un poquito, yo no creo que eso va a dejar que él deje de votar por un partido o por otro. Yo no creo que él va a crear un problema de ingobernabilidad. Entonces, hay que ir sectores por sectores. No es tan difícil. Lo que falta es voluntad. Es simplemente lo que falta es voluntad. Porque el comercio o la economía informal hay que organizarla. Y mira que no quiero hablar de formalización porque a veces eso crea un problema en términos de comprensión o de aceptación. Pero sí de organización. Y de hecho hay que concientizar a esos profesionales que conviene mucho con esta ley 155-17, con ley de lavado de activos y toda esa cosa, estar un poquito más formalizado o más organizado en materia de impuestos para poder justificar la riqueza que exhibe o el consumo que exhibe. Porque yo no sé por qué aquí se le hace tan difícil al Estado darle seguimiento al consumo. Porque en Estados Unidos es por el consumo que te agarran muchas veces. Porque ya que tú no lo tienes en los bancos, tú lo tienes como consumo. No es posible que tú puedas comprar, declarando que gana 3 millones de pesos, tú puedes sustentar Mercedes-Benz, casa de campo, etcétera, etcétera. No lo vas a hacer. Entonces, como es así, no es tan difícil. No es tan difícil. Vamos a ir organizando. Yo creo que al Estado le falta voluntad. Pero mire, Ezequiel, es como tú señalas. Ahora, aquí la gente ya no quiere coger tarjeta de crédito porque sabe que lo fiscalizan con la tarjeta de crédito. Hay que pagarle en efectivo. Así es. Inclusive el comercio. Yo fui en Jarabacoa, me sorprendió que los chinos de ahí aceptaran tarjeta, pero había otros dominicanos que eran efectivos. Sin embargo, el chinito... Al chino se le hace fácil. Al chino... Es que el chino subvalúa mucho. El chino subvalúa mucho. Pero, óyeme, es increíble. Pero bueno, estamos en lo del comercio informal y lo del... Tú tienes razón. O sea, aquí hay escapes que las autoridades no están actuando para taparlo. Ellos persiguen a los que pagan. Exactamente. A los que pagan es que persiguen. Pero a los que no pagan no lo persiguen. No. Ese sigue siendo omiso. Entonces tú estás hablando de reforma fiscal. La primera reforma fiscal es que todo el mundo tiene que pagar. Por más reforma que tú hagas, si no se aplica a todo el mundo la ley, entonces no hay forma. ¿Qué reforma es lo que vamos a hacer? Va a crear un desequilibrio fiscal. Pero fíjate, tú me estabas hablando ahí y pensé interrumpirlo, pero te dejé terminar, de 7,000 y pico de millones de dólares en necesidad de financiamiento. Sin embargo, los números hablan de que el déficit fiscal estuvo entre 3 y 3.5% del PIB. 184,000 millones de pesos. Y eso que tú estás hablando es 7% del PIB que estabas diciendo. Ahora, 7% del PIB, el PIB está alrededor en 110,000. Está en 110, 105, 110. 110,000 millones de dólares, Sí, ¿no? O sea que
7% son 7.000 millones de dólares, ¿no? Lo que tú estás hablando. Exactamente. Pero el déficit es la mitad de eso. El déficit público. Correcto. No, porque recuérdate que el déficit fue aún. ¿Aún qué? Aún lo que cogiste de prestado el año pasado. No, pero o sea, con todo lo que tú cogiste coges el préstamo para cerrar lo que no te ingresa, no por el gusto de coger el préstamo. Exactamente. Entonces ahí está incluido dentro del déficit. Sí. Y si el déficit fue de 3,5%, 3%, entonces ya eso es, ya te representa 3,000 y pico de millones de dólares. Ahora, el asunto es hasta dónde es capaz la economía dominicana de mantener un déficit de ese nivel por cuánto tiempo, ¿no? ¿Verdad? Sin que sea una presión adicional. Si es con un crecimiento del PIB como el que tenemos, el déficit es sustentable en términos del Producto Interno Bruto. Ahora, en términos fiscales, que es lo que tú señalas en muchas oportunidades, es que no tienen los ingresos suficientes para hacerle frente al pago de los intereses, no la amortización del capital, porque la amortización del capital tú la sustituyes con un nuevo capital que coge, ¿no? O sea, hay una compensación ahí, pago y pago, claro. Pero bueno, no hay aumento, ¿no? Sí, pero por eso que la deuda no crece, sí. Por eso que la deuda no crece los 7,000 millones de dólares. Crece menos porque tú vas, con ese dinero tú también pagas capital. Tú vas pagando el capital. Sí. Pero, bueno, lo que pasa es que no tienen suficiente para pagar el capital, entonces sí te aplican, es parte del déficit. Pero no entremos en ese aspecto. El asunto es si los intereses. Los intereses, entonces si tú coges préstamo para pagar los intereses, entonces sí te está afectando el futuro. El futuro, porque ya eso es un crecimiento neto de la deuda. Mira, en términos de fiscal, la presión en términos del pago en el área fiscal, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Mira, Manuel, por cada 100 pesos que se recaude en este año 2023, se pagarán 26 de intereses de deuda. ¿Cuánto? 26. Quítale la del Banco Central, que nunca la pagan. 26%. Oye, quítale la del Banco Central, que la meten ahí y no la pagan. 26% de cada 100, o sea, 26 pesos de cada 100. Eso significa que si hay proyección de recaudación de 1.026.000 millones, esa es la proyección para recaudar, porque no incluye la parte de la deuda. Eso significa que nosotros vamos a pagar de intereses nada más 260.000 millones de pesos de intereses de deuda. Es un paquete cuarto. Eso es un paquete de dinero. Eso viene siendo como un 5 o 5.5% del PIB. Metemos clarito eso. Eso es mucho dinero. Todos los años, porque ahorita van a salir los números. ¿Qué representa la deuda? El 23% del budget. Sí. ¿Qué va a representar la deuda del Producto Interno Bruto en el año 2022? 59%. Ciérralo con 60. Ciérralo con 60. Pero en un asunto de producción, yo siempre digo, pero no veamos solamente la deuda en comparación con el PIB. Con el PIB. Si no, yo es con tu capacidad de pago. La capacidad de pago fiscal. Es tu capacidad de pago que se te está haciendo más estrecha, más difícil la capacidad de pago. Con menos capacidad para invertir. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Entonces yo he dicho, Manuel, y tú me dices tu parecer. Yo he dicho que si el gobierno tiene en tesorería 409.000 millones de pesos depositados en banco, cogiendo intereses, más bajito que lo que paga por la deuda que tienes. Yo entendía que el gobierno iba el año 2023 a no coger prestado y a coger esos 363.000 millones de pesos, cogerlo de ahí. ¿Y quedarse? ¿Será verdad que esos son 362.000? Sí, están en depósito. ¿O será parte del endeudamiento externo que lo tiene ahí? No, están depositados en banco. Eso ya está en banco, porque ahí dice que incluso los bonos cuando se emiten, lo que generan, tú lo depositas en banco. Exactamente. Incluso Tesorería declara a final de año cuánto recibió de intereses por el dinero depositado en bancos. Entonces, yo digo, pero ¿por qué voy a coger dinero prestado para depositar en un banco, en la banca, que me dé menos intereses? El banco de reserva, básicamente. Claro, que yo pago por ello. Yo pago más intereses por la deuda
que lo que yo recibo. Acuérdate que el gobierno recibe del Banco de Reserva aparte de los beneficios. De los dividendos, eso es aparte. Eso pero que lo generan los intereses que se pagan. Sí, pero lo que dice, cuando lo declara la tesorería, declara los ingresos. Dice, de intereses tanto, de dividendos tanto. Lo que te digo es que parte de esos intereses se compensan con el beneficio que te da el Banco de Reserva, precisamente porque está cobrando intereses no solamente del gobierno, sino de los particulares. Exacto. Pues yo estoy prestando el dinero que yo tengo tuyo, yo lo estoy prestando más caro y te pago a ti menos. Y ese beneficio también te beneficia a ti. Pero ese no es el sentido. Ya que no quiso, a mí me da que es una estrategia política tener 409 mil millones de pesos guardados para que el año próximo podamos decir, tener un Estado, un gobierno que puede invertir mucho y por eso agenciarse. Eso políticamente está correcto. Económicamente, que a mí no me gusta, porque políticamente está bien. Ahora, ¿qué tanta conveniencia política? ¿Qué tanto es bueno? Tú fuiste a los números de la banca y viste que habían 409 mil millones. Es una declaración del Estado, una declaración del gobierno. En los depósitos en el gobierno declaró vía Hacienda. Tesorería. Sí, vía Hacienda. Que tenía en depósito 409 mil millones de pesos. Y todas esas inversiones que faltan por hacer entonces, ¿y esos cuartos ahí depositados? Eso yo no sé, porque acuérdate que el problema de las inversiones de capital es que es un problema de la ley de compra, de las prioridades. Bueno, ya el presidente dijo que el año 2023 va a ser el año de las inversiones. La presa de Monte... Que necesita 580 millones de dólares. Y está y que para otra vez. 580 millones de dólares necesita. 80 millones de dólares. Sí. 580 millones de dólares. 580 millones de dólares. Para terminar la de Así es. ¿Cómo se llama? Monte Grande. Monte Grande. Sí. Yo escuché, yo leí dólares, si fue un error del periódico otra cosa. Pero yo leí dólares, 580 millones de dólares que necesita prestado para... Tú sabes que eso lleva muchas ahorras colaterales. Esos son 25 mil millones de pesos. Y tú tienes en cuenta 409 mil. Bueno, ahí está. Pero es que no lo quieren tocar. No lo quieren tocar el dinero. Pero 409 mil es mucho dinero. Pero búscalo. 8 mil millones de pesos. Busca en Hacienda mañana si tú quieres. 8 mil millones de dólares, ¿es eso? Tú tienes el chance. Sí, exactamente, son 8 mil millones de dólares. Bueno. 8 mil millones de dólares. Es una partecita de la maquinita Monte Grande. Pero no lo quieren tocar ese dinero. No lo quieren tocar. Entonces, yo entiendo que el gobierno... Yo estuve en vacaciones de número en esta Navidad. Y tú estás todavía tú estás en esa. Pero ahora tú me estás estimulando para ir a ver. Todavía tú estás en esa. Yo tengo que chequear los números. Luis Manuel, una de las cosas que yo vi con ese presupuesto 2023 es que el gobierno sometió el presupuesto por 1.215.000 millones de pesos. Ese fue el sometimiento del gobierno. 1 billón. 1 billón. Pero en el Congreso... Un billón en español, no un billón americano. 1.000 millones. Pero en el Congreso, ese presupuesto se convirtió en 1.479.000. Pero ¿y de dónde? Porque el Congreso no puede crear gastos sin tener ingresos. Exacto. Entonces yo he dicho 60 veces que ese presupuesto, yo no sé qué pasó con él, porque el Congreso no puede aumentar el presupuesto. No, de ninguna manera. Sobre todo sin tener si un ingreso, no dice cómo lo va a financiar. Y no puede ser, pues coja más prestado, porque el Congreso no puede decirle al Ejecutivo, mira, va más y tiene que coger más prestado. Sí. Porque eso es el gobierno que tiene que planificar eso. Exacto. Entonces, si tú lo devuelves, perfecto, no hay ningún problema, pero salió así. Entonces yo digo, pero ¿y cómo es posible esto? Porque fíjate que el gobierno, sí, proyectó 215.000 y tenía 1.015.000 o 25.000. El gobierno lo que estaba buscando era financiamiento por casi 200.000 millones de pesos. Pero ahora tiene que coger 363.000 y está aprobado. Ya está aprobado. Ya en cualquier momento salen esos bonos, no sé si lo van a hacer todos juntos o lo van a hacer en 3 partidas o en 2 partidas. Recuérdate que esas deudas van a ser más caras ahora.
Naturalmente. Va a ser mucho más cara. Porque los intereses. Porque las reservas, todos los intereses subieron. No, y la Reserva Federal, que por cierto, en la que va a aumentar. Que en el próximo. La próxima reunión viene aumento. No, en el próximo turno del programa, en la próxima sesión, vamos a hablar de la economía internacional. Se fue, está bien. Pues vamos a hacer la pausa. Ok. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel, vamos a hablar entonces de economía mundial. Vamos a hablar de la situación China, Rusia, Europa, Estados Unidos, América Latina, África, Australia. Bueno, todos presentan un panorama no tan bueno, por no decir sombrío. La economía mundial está proyectada a una disminución de un crecimiento del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto, que creo que va a resentirse a 2.3 promedio mundial. Algunos países tendrán crecimiento negativo, hay otros que tendrán buenos crecimientos. República Dominicana está proyectada para crecer 4.8, después de un crecimiento de 5.2. Hay otros países en América Latina que tienen proyección de 5.2, 5.4. Guyana tiene un crecimiento de 8% proyectado, después de haber crecido 25.4 el año 2022. Guyana, recuérdense que es una economía emergente a partir de que descubrió reservas petroleras, que ya está explotando, está vendiendo su petróleo, y eso está impulsando a Guyana a que hayan inversiones de todo tipo, construcciones, ha tenido un flujo migratorio inadecuado, diríamos, inesperado, y además que no tenían ellos costumbre de recibir tantos migrantes. Vemos que Estados Unidos está teniendo algunos problemas también con los migrantes, un flujo increíble. Aceptó formalizar 30.000 migrantes de todos los que quieren entrar. No. 4 países: Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Está bien, pero 30.000 va... 30.000 mensuales. sin los mexicanos. Los mexicanos van a seguir sin siendo... los otros, a esa gente. Bueno, el asunto es que la los economía... dominicanos no tienen cuota. Europa tiene una situación muy difícil. El frío... Vamos a ver qué va a pasar con el frío europeo. Dicen que ellos no estaban tampoco tan desprovistos de su combustible, que creo que los europeos no van a pasar tantísimo trabajo con el frío y el combustible. Y el frío ha sido flojo. Exacto. Además de que no ha sido un frío como ellos esperaban, ha sido un frío un poquito menos fuerte. Eso le ayuda a Europa a pasar esta crisis en términos de combustible. Parece ser que Alemania resolvió su problema de reserva de combustible en todo lo que pasa con el invierno, pero la economía está resentida. Sin embargo, vemos que los fletes, Luis Manuel, todavía no han llegado a los niveles de prepandemia, pero ya un flete de 18.000 pesos que vimos a principios del 2020, a mediados del 2021 de China, ya está en 6.000. Hay fletes que estaban, por ejemplo, el de Brasil, que llegó a 10, ya está en 4. El de Estados Unidos nunca subió muchísimo, por lo tanto tampoco es que ha bajado mucho, porque no ha habido siempre balance. Corea ya bajó prácticamente un 60% de sus costos de flete. Y la materia prima, pues, se mantienen, diríamos que con costos variables. En el combustible, Luis Manuel, el combustible está por debajo de 80. Ya le están haciéndole presión al gobierno para que baje los precios del combustible, porque la gente no quiere entender que el presidente, al decir de 85 a 115, que todo lo que llegue hasta 115 no se iba a subir, pero no entendían que el 85 era un poco subsidiado. El 80 que no es subsidiado.
Entonces, el gobierno parece que quiere como razonablemente ir como cuadrando esas cuentas del subsidio de combustible que llegaron en el año 2022, según la última cifra que tuve, 32 mil millones de pesos. Te dejo la palabra. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes basarte en la variación diaria que tiene el combustible, porque esas variaciones dependen de muchos factores. Ahora mismo está actuando el factor China y la bajada que tuvo el combustible en un momento determinado por el asunto de que había el Fondo Monetario, de que dijo que iba a haber una recesión en los principales países desarrollados, se desplomó. Pero ahora que los chinos están comenzando otra vez a reactivarse, el petróleo está comenzando a subir. Entonces tú no puedes tratar de manejar y caer, porque si tú bajas eso ahora y ya a los 2 días ya se te llegó a 87, entonces lo vas a subir otra vez y va a tener el problema de la gente. O sea que eso, por ser movimientos con tanta variación y con tendencia a la subida, porque lo que hay ahora mismo es que hay una caída en algunos de los principales consumidores de combustible. Como es el asunto de los vehículos, un fuerte invierno impidió que el transporte en los Estados Unidos fuera más fluido, y ahora con el asunto de China que se está reactivando, está demandando mucho más petróleo los chinos. Entonces el petróleo comenzó a elevarse a partir del jueves de la semana pasada, 3% se elevó. Llegó a estar alrededor de 74 y ya estaba a 77. Entonces, el West Indian, porque la República Dominicana no puede basarse en un solo tipo de petróleo, porque es una mezcla de petróleo, y entonces también está el petróleo europeo, que es más alto que el precio del petróleo del West Indians aquí en Texas, en el Golfo. El asunto es también, Ezequiel, que la inflación en los Estados Unidos se redujo significativamente, de 7.1 bajó a 6.5, que el core inflacionario, que es lo que te mide realmente el impacto monetario en la inflación, no los efectos estacionales o variaciones que te dan la inflación subyacente. Alimentos y petróleo y energía, sino los otros items, los otros artículos que tiene más estabilidad de precio. De bienes de la canasta, ¿no? ¿Verdad? A esa bajó a 57, de 6.1, que tuvo en noviembre. Eso le ha creado mucho optimismo a la clase empresarial norteamericana, pensando que la Reserva Federal, ahora en su reunión de finales de enero, no va a subir 50 puntos, sino que posiblemente lo que suba es 25 puntos. Y comience a amainar, ¿no?, la presión de los aumentos de las tasas de interés, posiblemente, y que no se llegue, aun cuando las predicciones que se llegue a 5.4% a finales del año, porque la Reserva Federal parece que este año no piensa bajar los intereses, cuando el año pasado se proyectó que los intereses iban a bajar. A partir de la segunda parte, cuando la recesión hiciera su incursión en la economía norteamericana, porque la economía norteamericana ha funcionado mucho con el ahorro de la familia, porque el aumento de salario ha sido inferior que el aumento de la inflación. O sea, la inflación se ha comido los salarios, y esa diferencia está siendo compensada por el exceso de ahorro de 1.5 trillones de dólares que hubo durante el año de la pandemia con las ayudas federales. Pero eso se está reduciendo y se piensa que en la segunda mitad de este año ya ese colchón ya no existe. Entonces ya no hay colchón para mantener el consumo, y es cuando la economía norteamericana podría entrar en una leve recesión. Pero si la Reserva Federal no presiona tanto a las tasas de interés, puede ser entonces, más cuando hay una serie de leyes en los Estados Unidos
de estímulo a la industrialización, que son leyes proteccionistas y que están en contra de las regulaciones de la Organización Mundial de Comercio. Oye, eso, los americanos crean el GATT, ¿no? Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, el GATT se convierte en la Organización Mundial de Comercio para darle fluidez al comercio y que haya respeto en esas regulaciones, y el primero que lo incumple son ellos. Entonces los europeos ahora tienen también el problema de que se están enfrentando a un mercado proteccionista norteamericano, y ellos o aplican o van a la OMC a denunciar, pero no hacen nada, porque en la OMC los mismos americanos la han guillotinado al no tener la parte del órgano de solución de diferencias. No hay... Es como un tribunal. No hay el tribunal de apelación. Ellos le cortaron la cabeza a los jueces del tribunal de apelación para que nadie pudiera argumentar en contra de ellos y declararlo culpable. No hay, porque la decisión del tribunal de apelación es el final. Eso es como la Suprema Corte de Justicia. De hecho, falló, la OMC falló el año pasado en contra de los Estados Unidos, a favor de China. Pero falló en primera instancia, pero no en la última instancia, tú oyes. Entonces, sin la última instancia no se puede aplicar ninguna penalidad. Así es que estamos. Entonces los europeos ahora tienen que o entrar en una negociación con los americanos para que formar parte con los americanos de ese tipo de medidas, de subsidios industriales. Pues no solamente tienen subsidios a la agricultura, que han acabado con la agricultura del sector de los países en desarrollo, sino que también tienen ahora subsidios al sector industrial. Entonces, ahí hay un problema, aun cuando se señala que estas medidas van a dinamizar sustancialmente al sector industrial norteamericano, pero si hay una alianza con los europeos que mantienen la cadena de valor funcionando, entre ellos, ¿no? Aun cuando se deje aparte a la China y se deja aparte a Rusia. En eso está el mundo. El mundo está dependiendo de que China resurja de nuevo, como sucedió cuando la crisis del año 2008-2009, que fue China, India, los países en desarrollo, los que mantuvieron flotando la economía mundial. ¿Cuál es la diferencia, Luis Manuel, de ese Japón de los 80, floreciente, poderoso en materia económica y de producción, a la China de hoy? Veremos nosotros una China, lo que está pasando con Japón ahora, que ya no es una gran potencia económica como lo fue. ¿China podrá entenderse que va a un declive? Bueno, China, en Japón, acuérdate, hay un problema también en términos de migración, o sea, de términos de crecimiento poblacional, ¿no? Y de su política antimigracionista. Entonces, eso, naturalmente, es una presión hacia la baja del consumo, y el consumo es parte del Producto Interno Bruto. O sea que si tú no alientas el Producto Interno Bruto por el consumo, lo tienes que alentar a través de la inversión, y hacerlo a través de la inversión es mucho más difícil que hacerlo a través del consumo. Ese es un problema que hay en Japón, ¿no? Pero en China la situación es que por la política de Xi, de querer controlar ahora a los grandes conglomerados tecnológicos, ese dinamismo de impulsión que tenía China, inclusive en innovación, puede tenerlo a nivel del sector estatal. El Estado nunca es tan impulsor. Pero mira lo que pasó en Rusia. Sí, exacto. Rusia fue incapaz de poder competir con los americanos en términos de desarrollo tecnológico. Sí, exactamente. O sea, los chinos pueden tener todos los millones del mundo, pero hay elementos, ¿no?, de encadenamiento, ¿no? Hay elementos de pasión. No, yo diría que de pasión. Y de competencia, y de conocimiento. Pero cuando tú el conocimiento lo tienes secuestrado, como lo tienen los chinos, lo tienen secuestrado el conocimiento. Y ahora van a tener secuestrado el estímulo, el incentivo empresarial. Entonces, los chinos que estaban en un estatus de poder alcanzar a los norteamericanos y superarlo en términos de gran potencia económica, no puede ser que no lleguen a ese nivel, y están utilizando mucho para su fortalecimiento militar.
El gran problema, Ezequiel, no es un problema económico. El problema grande es de que no sucumbamos por un loco de estos que comiencen a tirar las bombas atómicas que tienen. Como Putin en Rusia, que bueno, yo lamento que sea el hombre que te simpatiza a ti. Me simpatiza mucho, me simpatiza. Pues, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros. La compañía de ustedes siempre es importante. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.